nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Mismo Bonifaz. Continuamos nuestra explicación de la historia de la Iglesia, de la literatura cristiana primitiva. Hoy hablaré de San Policarpo de Esmirna. San Policarpo, obispo de Esmirna, Izmir actual en Turquía, discípulo de San Juan Apóstol. Es algo muy, muy hermoso. Estos santos de las primeras generaciones cristianas los llamamos padres apostólicos porque directa o indirectamente conocieron los apóstoles o sus discípulos inmediatos. Por ejemplo, yo conozco la historia de mi familia mediante mi padre, mi abuelo. Y mi abuelo me habló de su padre, de mi bisabuelo. Entonces podemos cubrir 150 años casi de tiempo. Entonces San Policarpo, dijimos, fue obispo de Esmirna, discípulo de San Juan Apóstol. La gran estima en que Policarpo fue tenido se explica porque había sido, dijimos, discípulo de los apóstoles, y Ireneo refiere que Policarpo se sentaba a los pies de San Juan Apóstol, y además fue nombrado obispo de Esmirna por los apóstoles. Esto es muy importante. Eso lo dice San Ireneo, discípulo de San Policarpo, en su libro Adversus Aireses contra las herejías, libro 4. Es algo muy, muy importante. También tenemos una carta de Santo Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, el año 107, que fue dirigida a San Policarpo. Es muy importante también. Y sabemos también que hubo discusiones entre San Policarpo y el Papa Aniceto en el año 155 acerca del asunto de la fecha de Pascua. Había diferencia entre la celebración de Pascua en Roma y en Asia Menor, en Oriente. Es algo muy, muy importante, esto muy, muy hermoso. Entonces San Policarpo, obispo que durante años y años fue jefe de la comunidad cristiana de Esmirna, del Asia Menor, de hecho. Y cuando San Policarpo estaba en Roma, encontró el jefe de una secta llamado Marción, y Marción le preguntó a Policarpo si le conocía. ¿Cómo no iba a reconocer al primogénito de Satanás? Entonces aquí San Policarpo, discípulo de San Juan, llama a un hereje llamado Marción primogénito de Satanás. Sabemos que en el año 156 hubo una persecución y el gobernador mandó buscar a San Policarpo. La policía lo encontró, se había escondido, como Cristo dijo, cuando los persiguen en una ciudad va en otra. Se había escondido, finalmente le llega a la policía, dije, bueno, primero les da de comer, después dije, déjeme rezar, y finalmente llega a la ciudad de Esmirna para ser martirizado, y el anfiteatro estaba lleno. El procónsul Estacio Cuadrado ordenó a Policarpo diciendo, jura por el emperador como Dios, y te ponga en libertad, maldice de Cristo. Policarpo contestó, 86 años ha que le sirvo, y ningún daño he recibido de Cristo. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado?
Cuando sus verdugos se disponían a sujetarlo a la pira con clavos, iban a quemarlo, dijo: dejadme tal como estoy, pues el que me da fuerza para soportar el fuego, me la dará también sin necesidad de asegurarme con vuestros clavos para permanecer inmóvil en la hoguera. Queridos hermanos, es algo muy importante saber esto. De hecho, cuando San Policarpo entró en el circo, que estaba lleno de gente, escuchó una voz que lo alentaba a no tener miedo, a dar testimonio, y de hecho dio testimonio. Entonces fue quemado finalmente, el fuego lo respetió, lo mataron con la espada, y los cristianos escribieron más tarde una carta sobre el martirio y dicen esto: de este modo pudimos nosotros más tarde recoger los huesos del mártir, más preciosos que piedras de valor y más estimados que oro puro, los que depositamos en lugar conveniente. Allí, según nos fuere posible, reunidos en júbilo y alegría, nos concede el Señor celebrar el natalicio del martirio de Policarpo. Pero aquí vemos que los primeros cristianos sí cuidan las reliquias de los mártires como oro puro, diamantes primero, y segundo, los honran, y tercero, festejan el día natalicio, es decir, el día del martirio de los santos. Entonces, que los protestantes no vengan a decirnos tonterías y medias. Si ellos pretenden ser cristianos, es bien que sigan las huellas de los primeros cristianos que dieron su vida, que con su sangre nos conquistaron esta libertad de adorar a Dios. También vemos que es impresionante ver cuán categóricamente afirma San Policarpo y justifica la fe cristiana auténtica. A Cristo le adoremos como a Hijo de Dios que es. A Cristo le adoremos. No adoramos a los santos. Decir que adoramos a los santos es mentira. Todos los primeros cristianos adoraban únicamente a Cristo con el Padre y Espíritu Santo. Y de hecho tenemos ese testimonio del martirio de San Policarpo, que dice: a Cristo le adoramos como a Hijo de Dios que es, mas a los mártires les tributamos con toda justicia el homenaje de nuestro afecto como a discípulos imitadores del Señor, por el amor insuperable que mostraron a su Rey y Maestro. Entonces, muy claramente dice: a los mártires les tributamos con toda justicia el homenaje de nuestro afecto, de nuestro amor, de nuestro respeto, nada más. Y cuando pedimos a la Virgen, a los santos, de rezar a Cristo por nosotros, ¿cuál es tu problema? Pida a Cristo, todo viene de Cristo, y en nombre de Cristo recibimos las cosas. Entonces aquí vemos con toda claridad el fin intrínseco y carácter dogmático de la veneración de los mártires, en cuanto que se distingue de la adoración tributa a Cristo. Para la historia de la oración cristiana antigua es importante la oración que pone el autor en labios del mártir momentos antes de morir. Entonces, el que escribió el martirio de San Policarpo nos da esta oración que hizo el santo antes de morir. Señor Dios omnipotente, Padre de tu amado y bendecido siervo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, Dios de los ángeles y de las potestades, de toda la creación y toda la casta de los justos que viven en presencia tuya, yo te bendigo, porque me tuviste por digno de esta hora del martirio, a fin de tomar parte, contado entre tus mártires, en el cáliz de Cristo, para resurrección de eterna vida, en alma y cuerpo, en la incorrupción del Espíritu Santo. Sea yo con ellos recibido en tu presencia, en sacrificio y pingo aceptable, conforme de antemano me lo preparaste, y me lo revelaste, y ahora lo has cumplido.
etc. Entonces el santo reza y pide a Dios de llegar finalmente al martirio. Dijimos que San Policarpo escribió una carta, o al menos nos llegó una carta, que está en Eusebio de Cesarea, el historiador eclesiástico, Historia Eclesiástica 5:20-8. Ireneo nos dice que Policarpo escribió varias cartas a comunidades cristianas de los alrededores y algunos hermanos suyos en el episcopado. Una solamente de esas cartas se ha conservado, la dirigida a los filipenses, que no tiene nada que ver, claro, con la carta de San Pablo a los filipenses, ¿no? La comunidad cristiana de Filipos había pedido a Policarpo una copia de las cartas de Santo Ignacio. Policarpo se las mandó juntamente con una carta de su propio puño en letra. En esta les pedía información segura sobre Santo Ignacio. Debió pues de ser escrita poco después de la muerte de Santo Ignacio, el año 107. Es una exhortación moral comparable a la primera epístola a los Corintios de San Clemente. De hecho, Policarpo se sirvió de la epístola de Clemente como de fuente. En la carta a los filipenses tenemos un cuadro fiel de la doctrina, organización, caridad cristiana en la iglesia de aquel tiempo. ¿Qué dice acerca de Cristo? Bien, la epístola defiende la doctrina cristológica de la encarnación y de la muerte de Cristo en cruz contra las falsas doctrinas con estas palabras: porque todo el que no confesare que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo, y el que no confesare el testimonio de la cruz procede del diablo, y el que torciere las sentencias del Señor en interés de sus propias concupiscencias, ese tal es primogénito de Satanás. Aquí, hermanos, lo que dice aquí es de suma importancia. El que no confesare que Jesús ha venido en carne es un anticristo, porque había herejes que decían que solamente era una apariencia. No, Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo. Y el que no confesare el testimonio de la cruz procede del diablo. Y el que torciere, el que falsifica, tuerce las sentencias del Señor, el Evangelio, en interés de sus propias concupiscencias, deseos, ese tal es primogénito de Satanás. Entonces, el que falsifica la Biblia es primogénito de Satanás. Carta de San Policarpo a los Filipenses 7:1. Y los que tienen los padres apostólicos en la BAC, tomo 65, página 666. ¿Qué nos dice de la organización de la iglesia? Bien, allí nos da un retrato del sacerdote ideal, mas también los ancianos, los sacerdotes, han de tener entrañas de misericordia, compasivos para con todos, tratando de traer a buen camino los extraviados, visitando a todos los enfermos, no descuidándose de atender a la viuda, al huérfano y al pobre, atendiendo siempre al bien, tanto delante de Dios como de los hombres, muy ajenos de toda ira, de toda acepción de personas y juicio injusto, lejos de todo amor al dinero, no creyendo demasiado a prisa la acusación contra nadie, no severos en sus juicios, sabiendo que todos somos deudores de pecado. Esto lo dice en su carta, capítulo 6:1. Qué maravilla, ¿no? Entonces, los sacerdotes han de tener entrañas de misericordia, corazón misericordioso, compasivo con todos, tratando de traer a buen camino lo extraviado, visitando a todos los enfermos, no descuidándose de atender a la viuda, al huérfano y al pobre. ¿Qué dice de la caridad? Bien, se recomienda encarecidamente la limosna,
Si tenéis posibilidad de hacer bien, no lo difieráis, pues la limosna libra de la muerte, aunque uno esté en pecado. Cuando hace abundantes caridades, Dios las tiene en cuenta, en sentido que esto favorece su conversión, atrae el misericordia de Dios sobre él, da ganas de confesarse, libertarse del pecado. Aquí lo dice muy claramente: si tenéis posibilidad de hacer bien, no lo difiráis, no diferirlo. La limosna libra de la muerte real y muerte espiritual. Está todos sujetos los unos a los otros, guardando una conducta irreprochable entre los gentiles. Los cristianos debemos dar ejemplo a los demás, ejemplo. Si no, no van a convertirse. Para que vuestras buenas obras reciban la alabanza en nombre del Señor y no sea blasfemado el nombre del Señor por culpa vuestra. ¿Y qué dice de la Iglesia-Estado? Merece notarse la actitud de la Iglesia para con el Estado. Se prescribe expresamente rogar por las autoridades civiles. Rogad también por los reyes, autoridades y príncipes, por los que os persiguen, aborrecen, por los enemigos de la cruz, a fin de que vuestro fruto sea manifiesto en todas las cosas y seáis perfectos en él. Entonces, queridos hermanos, como ya lo dije varias veces, todos critican las autoridades civiles. ¿Y quién reza por ellos? Bien, de rezar por las autoridades para que tengamos tiempo tranquilo está en la Biblia, no olvidemos. Todos estos santos discípulos de los apóstoles nos los piden. Es algo muy importante. Esto quería decir acerca de San Policarpo. Tenemos las actas también del martirio de San Policarpo, que dice: la iglesia de Dios que está en Esmirna, a la iglesia de Dios que está a tal o tal lugar, y a todas las que hacen parte de la iglesia una, santa y católica, paz y bendición. Entonces aquí vemos, en el año 156, estar conscientes que hay una sola iglesia de Dios, que es la universal, la católica, la universal, y después hay comunidades, iglesias locales que hacen parte de esta grande iglesia. Por lo tanto, rechazar esta iglesia, una santa católica, y fundar su disque iglesia, no solamente es pecado mortal de apostasía, de herejía, también es realmente ser primogénito de Satanás. El que tuerce las sentencias, las palabras del Señor, interés de sus propias concupiscencias, deseos, ideas, ese tal es primogénito de Satanás, dice San Policarpo. Que hermanos, como les dije, yo no voy a entrar en todos los detalles de estas cartas, solamente doy como una pintura rápida. Si quieren saber más, consulten por favor el canal Depósito de la Fe de mi amigo, el ex pastor hecho católico, Leonardo Abdallah, el Depósito de la Fe en YouTube. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén. Si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional y otro canal FSSPX Costa Rica, donde tenemos bastante material. Quisiera seguir con los demás padres apostólicos, pero dije no quería alargar. Todavía tenemos otro escritor cristiano desde los años 130, Papías de Hierápolis, que escribió sobre el Evangelio, bastante interesante. Él dice ahí que Marcos fue intérprete de San Pedro, ¿no? Marcos fue intérprete de San Pedro. Por ejemplo, es muy interesante esto de saber que el Evangelio de San Marcos, en lo concreto, es el de San Pedro. Y vemos también la epístola a Bernabé, dijimos, como nos habla de la destrucción
del templo de Jerusalén en el año 70. Entonces, esta carta atribuida a San Bernabé es del año entre 70, después de 70 y 130 después de Cristo nuestro Señor. Nos dice también que el bautismo transforma a las criaturas de Dios en templos del Espíritu Santo. El bautismo transforma las criaturas de Dios en templo del Espíritu Santo. Que Dios los cuide.